capítulo 3 del libro de Ruth. Y después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Oremos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Una palabra que siempre trae consejo a nuestras vidas, consuelo, exhortación, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro caminar. Te suplico que tú nos hables en el poder de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo pueda obrar poderosamente en nuestras vidas, Señor, al ser expuesta tu palabra. Que puedas usar a este siervo inútil, Señor, para la gloria de tu poderoso nombre, de tal manera que tu palabra traiga convicción, Señor, a nuestros corazones. Háblanos, por favor, a todos los presentes. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es discerniendo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos tomar decisiones o hemos tomado decisiones no tomando en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Creemos que es la voluntad de Dios, pero a veces nos damos contra la pared. Muchas veces decimos: mira, la Biblia lo dice y sobre eso nos vamos. Hoy vamos a aprender algunas cosas importantes respecto a esto. Siempre es importante, mis amados hermanos, tener ese discernimiento
cuál es la voluntad de Dios a fin de no errar, a fin de no tropezar. Porque cuando tomamos decisiones apartadas de la voluntad de Dios, con toda seguridad nos irá mal. Aunque en nuestros razonamientos digamos, no, me va a ir bien. ¿Quién es más sabio, Dios o nosotros? Él dijo, mis caminos no son vuestros caminos, porque así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. De ahí la importancia de poder discernir cuál es la voluntad de Dios. De tal manera que todos los planes que nosotros vayamos a hacer estén dentro de la voluntad de Dios. Siempre. Noemí y Ruth estaban en un gran riesgo al tratar de averiguar cuál era la voluntad de Dios para su vida. Ellas pues ahora deben tomar decisiones, pero no a la rapidez o a la brevedad, sino tienen que tomar decisiones y deben hacerlo bien. Después de todo, recordemos, el esposo de Noemí, ¿recuerdan? Elimelech ya había tomado una malísima decisión, ¿verdad? La cual había arruinado a toda la familia. Había ido Elimelech, había ido Noemí, tenía sus hijos, y cuando regresa Noemí, regresa sin marido y sin sus dos hijos. Le había ido como en feria, vamos a decir en mexicano. Ruth y Noemí, después de 10 años de ausencia, habían retornado a su pueblo solas. Habían regresado vacías. Y además, las dos mujeres eran viudas. Y ya decíamos, Ruth era viuda, pero no solamente era viuda, sino que también era pobre. Y no solamente era pobre, sino que también era de un pueblo pagano que no correspondía al pueblo judío. Por lo tanto, nadie hubiera deseado tener una relación con ella. Ellas no esperaban ser ayudadas. Por lo tanto, ellas en su iniciativa propia, ellas querían hacer todo lo necesario desde su óptica, desde su punto de vista, querían hacer todo lo necesario para que su vida sea restaurada en la tierra del pueblo de Dios. Querían hacerlo de otras maneras, con sus propias fuerzas. Es lo que vemos ahí. Pero ¿sabe qué? Tenían miedo de equivocarse de nuevo. Y entonces traten de hacer lo correcto, pero de nuevo de una manera incorrecta. Y es lo que vamos a ver, porque eso es valioso, hermanos. Noemí está buscando restablecerse otra vez en Belén, su ciudad, pero lo estaba haciendo de una manera temerosa y lo estaba haciendo de una manera insegura. Ella estaba buscando que se cumpliese una ley social que había dentro del pueblo de Dios, en el cual siempre el pariente más cercano a Noemí, aceptara a Ruth por mujer para hacerle justicia. Esa no era una idea descabellada, esa era una ley social que siempre se aplicaba. ¿Para qué? Para que la viuda no se quedara expuesta a la pobreza, sino que siempre pudiera salir adelante. Y vamos a ver, hermanos, cómo es el proceso el cual Ruth y Noemí toman para ver la voluntad de Dios en sus vidas, ahora que ya habían retornado a Belén y estaban viviendo en ese pueblo del cual nunca debieron haber salido. Primero vamos a ver cómo desarrollaron el plan. Luego vamos a estar viendo en segundo lugar cuál fue el fundamento del plan que Noemí había expuesto. Y en tercer lugar vamos a ver cómo Dios es reconocido dentro del plan. El versículo 3, fíjense lo que dice. Ahí vamos a ver el desarrollo de este plan. Dice, y te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Versículo 4, y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Este era el plan de Noemí. Desde el versículo 3 al versículo 5, ese era el plan.
En agricultura, la era de tría es un terreno normalmente circular, ¿verdad? Donde se ponen piedras, está empedrado toda esa parte, ¿verdad? Donde se trían los cereales, todo lo que son cereales, ahí se trían y posteriormente se avientan así al aire para obtener el grano. Cuando se tira, el viento lleva la paja que se ha trillado y el grano es la que cae. Entonces es la manera como se trabajaba. Y es lo que estaban haciendo. Y, o sea, ya habían cosechado y ahora tenían que separar el grano. Y es por eso que vos, el dueño de todo ese terreno, él se encontraba ahí y él tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque era una costumbre muy común entre los hacendados de cuidar lo suyo, de cuidar la cosecha. Por eso es que vos, el dueño de todos esos terrenos, ¿verdad? Estaban allí. Y Noemí le dice a Ruth, Ruth, yo te voy a enseñar cuál es mi plan. Y realmente, desde nuestra perspectiva cultural moderna, año 2018, este plan parecería muy escandaloso. ¿Por qué parecería muy escandaloso? Porque creo que en estos tiempos ninguna mujer le recomendaría a su hija, en este caso porque era más o menos lo que la relación que había entre Noemí y Ruth, que se vaya y se acuesta a los pies de un hombre. Eso sería ilógico en estos tiempos. No en esos tiempos. La era de Tría, hermanos, es el lugar dentro de la cultura judía en donde las mujeres normalmente iban a ofrecerse a los hombres, porque los que triaban eran básicamente hombres. Entonces, usted se puede imaginar, y está explicando esta parte cultural, porque si no entendemos la parte cultural, no vamos a comprender de lo que estoy hablando, porque a veces lo leemos, pero pensamos como siglo XXI. Tenemos que pensar cómo era en esos tiempos. Y en el contexto cultural, allí eran puros hombres, y siempre las mujeres se acercaban a ofrecer sus servicios íntimos. Eso era. Es decir, en otra manera, quiero que entienda, no era el lugar, la era de la tría no era un buen lugar para una mujer decente, para que usted me comprenda. No lo era. El plan era que Ruth fuera y se diese a conocer a vos. Sin embargo, ¿saben qué? Ese no era el lugar más apropiado. ¿O sí? Habiéndole explicado, definitivamente no. Era un buen plan, pero no era la forma apropiada de desarrollarlo. Y muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer esto, pero de forma inapropiada también. Es lo que tenemos que ir aprendiendo. Eran dos viudas, las cuales pues evidentemente necesitaban ayuda y pareciera que ellas estaban dispuestas, es decir, querían hacer de todo. Pero ¿saben qué? Ellas estaban dispuestas a hacer de todo, aunque culturalmente podría malinterpretarse lo que ellas estaban haciendo. Muchas veces nosotros estamos en necesidad de decidir algunas cosas, estamos en necesidad de conseguir algo y podemos quedarnos solamente esperando. No, pues Dios es todopoderoso y Dios lo va a hacer, y entonces yo me quedo esperando para que Dios lo haga. O esperamos que Dios nos envíe la respuesta del cielo, o decidimos nosotros hacer algo con buena intención pero con mal desarrollo. Lo que Noemí estaba proponiendo a Ruth culturalmente de ir a presentarse al pariente más cercano no estaba mal. El asunto era el desarrollo. ¿Dónde lo estaba haciendo? En la era de la tría. Porque ahí solamente iban mujeres a ofrecerse a los hombres. Un buen plan, un mal desarrollo. Y muchas veces nosotros podemos también caer en eso. Poder tener un buen plan, porque así dice, o la Biblia dice esto, pero aplicando un mal desarrollo da lo mismo que si fuera un mal plan. ¿Cuál es el fundamento del plan?
Yo quisiera que vayamos al versículo 6 y luego del 9 al 12. El 6 del 9 al 12. Y vamos a desarrollar algunas cosas. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Quiero que sepan, hermanos, culturalmente es chocante ahora para nosotros. Sin embargo, el consejo de Noemí, quiero que sepan, tenía una base bíblica. Quiero que no pierdan de vista esto. Lo que Noemí estaba aconsejando tenía base bíblica. ¿Por qué Noemí le estaba pidiendo a Ruth que hiciese algo que culturalmente podría estar equivocado? Bueno, culturalmente, vamos a decir la verdad, no estaba del todo equivocado, estaba a medias equivocado. Los judíos tenían por costumbre, cuando había una viuda joven, ella debería ser redimida por el pariente más cercano, es decir, apoyada, cuidada, salvada de estar sola por el pariente más cercano del esposo. Y es a esto a lo que Noemí se refiere cuando agarra y le dice a Ruth, ve a vos, porque es nuestro pariente cercano, él te puede redimir. Él puede casarse contigo para que no seas una mujer sola, abandonada. Estás en tu derecho de hacerlo porque así lo dice las Escrituras. Es lo que Noemí le estaba diciendo. Su idea no estaba descabellada. En su cultura, mis amados hermanos, lo que Ruth iba a hacer no era seducir a Booz, sino iba a proponerle que cumpliera su derecho como pariente cercano para tomarla como esposo. Son cosas diferentes. Una cosa es llegar a seducir a Booz, que no era el punto, sino el punto era, ¿sabes qué, Booz? Tú eres pariente cercano y tú tienes la responsabilidad de poder redimirme, porque así está establecido. Y ella le dice que se prepare para animar a Booz para que cumpla con su papel como pariente redentor. La base del plan de Noemí, hermanos, también estaba basada sobre una responsabilidad bíblica del pariente cercano. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 25:5 para aprender sobre esto. Deuteronomio 25:5. Deuteronomio 25:5. ¿Ya la encontramos? Ok, fíjese. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Se quedaba viuda, no se iba por afuera. Era el hermano del difunto el que tenía que casarse con ella para que ella no se quede sola. En ese sentido, Ruth y Noemí, si usted se da cuenta, ellas estaban actuando, hermanos, con el grado más alto de integridad moral durante todo el proceso. Ellos no estaban haciendo algo ilícito, ellos no estaban haciendo algo inmoral desde el punto de vista bíblico incluso. Ellas estaban haciendo lo que decía al pie de la letra, lo que había establecido la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Aunque ellas estaban haciendo todo de acuerdo a lo que decía la palabra,
descuidaron la forma cultural del proceso. Y es por eso que ellas necesitaban la ayuda de vos a fin de que se encargara de arreglar este asunto. Muchas veces nosotros decimos, pero la Biblia dice, sí, pero hay una manera correcta de hacerlo. Y ese es el asunto. Muchas veces nosotros podemos actuar con nuestros impulsos, pero no hacerlo culturalmente correcto. Es necesario un segundo filtro con la palabra de Dios. El fundamento entonces de las decisiones y acciones en la palabra de Dios en forma personal, ese siempre va a ser el primer filtro. Sin embargo, un segundo filtro es necesario. Y aquí es donde vos entra en acción. Es donde vos, el pariente cercano, el pariente redentor, entra en acción. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Fíjense, vos está aclarando el panorama. Yo soy el pariente cercano, pero hay alguien más cercano que yo. Versículo 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. El día de hoy, ¿cuántos hombres que tienen mucha lana habrían sido tan correctos si se despertaran en la madrugada o a medianoche con una mujer más joven, guapa y hermosa acostada a sus pies? Un claro pensamiento que podemos ver aquí, mis amados hermanos, del Evangelio en nuestras vidas es que debemos permitir siempre, ¿qué cosa? Que la palabra de Dios sea el juez sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras impresiones y sobre nuestras conductas. No solamente vas a decir, es que la Biblia dice así. Pero ¿cómo eso yo lo aplico a mi conducta, a mis pensamientos, a mis anhelos, a mis deseos? ¿Cómo aplico yo eso? Porque si yo no estoy aplicando de esa manera, entonces simplemente yo estoy haciendo conforme mi propia conveniencia me guía. Más que mi propia conveniencia, mi propio corazón. Olvidándonos que la Biblia con bastante claridad dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón tiene que ver no con el órgano que bombea la sangre, sino que el corazón tiene que ver con los pensamientos que yo tengo. El corazón tiene que ver con lo interno que hay dentro de mí y que muchas veces nadie lo sabe, solamente Dios. Lamentablemente nosotros muchas veces nos dejamos guiar por Él, por el corazón. Nos dejamos llevar por los impulsos. Nos dejamos llevar por el orgullo. Nos dejamos llevar por lo que la sociedad dicta. En lugar de dejar que la palabra sea el filtro de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, que sea el filtro de lo que vamos a hacer, de nuestras decisiones. En algunas oportunidades, algunos hermanos se han acercado a mí y me han dicho, mire, Dios me está bendiciendo con un trabajo tremendo. Qué bueno, le dije, ¿tú pediste dirección de Dios para ese trabajo? Y la mayoría de veces se han quedado en silencio.
Muchas veces creemos que cualquier cosa que se nos presenta es que Dios lo mandó y no es verdad. Necesitamos saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hace años atrás alguien me dijo, mire, y ahora voy a ganar más lana y ahora mi familia va a estar mejor. ¡Qué bueno! ¿Pediste dirección de Dios? No. Y si no has pedido dirección de Dios, ¿tú crees que Dios te lo dio? ¿Estás 100% seguro? Bueno, pues fíjese, no voy a venir entre semana, pero los domingos no voy a faltar. Eso fue lo que me dijo. Ok. Vino 2 domingos. Y luego desapareció. Aquel que iba a ser fiel a Dios. Es un peligro, hermano, escúcheme bien, cuando nosotros tomamos decisiones sin pedir dirección de Dios. Noemí hizo lo que la palabra de Dios y la cultura judía aprueban. Sin embargo, a veces fallamos. ¿Saben en qué fallamos? En aplicarla. Por eso tenemos que tener cuidado. Sin embargo, Dios nos permite un segundo filtro como en Noemí. En este caso, ¿cuál es el filtro que Dios usó? A vos. Un hombre que conocía lo que las escrituras dicen. Y miren las cosas que Boaz le dice a Ruth. Le dice 2 cosas así con bastante claridad. La primera cosa que le dice es que hay otro pariente más cercano que él y que se tienen que esperar a ver si él la quiere tomar como mujer o no. Boaz ya era mayor de edad, Ruth era joven, muy guapa, atractiva, y pudo haber dicho, no, pues yo me hago el loco que no lo veo al otro pariente. No, pero él quiso aplicar correctamente los principios que Dios había establecido. Hay otro pariente cercano, tenemos que esperarnos. Y la segunda cosa que le dice Ruth, ¿sabes? Tú tienes que salir de esta era, de este lugar donde está trillándose, ¿verdad? Tan puros hombres. Tienes que salir antes que amanezca para que nadie te vea, para que nadie piense mal de ti. Estaba cuidando la reputación de Ruth. Eso es lo que hace ese segundo filtro. Con estas 2 cosas, entonces, hermanos, estas 2 cosas que vos estaba poniendo de manifiesto, las escrituras son expresadas en la cultura correctamente para fin de lograr una buena decisión. Siempre nosotros cuando vayamos a tomar una decisión, tienen que ser basados en la palabra, como en este caso Boaz les ayuda a seguir su plan basados en las escrituras, pero también algo importante, expresado en la cultura de su tiempo de la forma correcta. No como muchos dicen, no, yo lo hago así, no me importa lo que el mundo diga. Tiene que importarte. Porque somos luz de este mundo. Somos sal de la tierra. ¿O no es cierto? Si somos sal de la tierra, nos tiene que importar cómo nos ven afuera. Hay que hacer las cosas bíblicamente, pero también que eso no contravenga que otros nos vayan a ver mal a nosotros. Es imposible, hermanos, discernir la voluntad de Dios decidiendo palabras o acciones en nuestras vidas que están fuera o en contra de lo revelado por Dios en las escrituras. Tenemos que tener cuidado entonces. Noemí aplicando las escrituras, usando las escrituras para aplicar y desarrollar un plan, pero no lo estaba haciendo de la mejor manera. ¿Sí se dan cuenta? Qué fácilmente nosotros podemos caer, aún usando las escrituras.
Entonces vamos a ver cómo es que Dios es reconocido dentro de este plan que ha sido expresado. Versículo 18, por favor, acompáñenme, de este capítulo 3 de Ruth. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí, si ustedes recuerdan, primero aconseja actuar a Ruth. Primero le dice: tienes que actuar, haz esto, aquello y lo otro, elabora el plan. Pero ahora, ¿qué aconseja? Paciencia. Ahora aconseja: espera. Hay momentos en los que tenemos que actuar y hay momentos en los cuales tenemos que esperar. Ruth había regresado a su casa allí antes del amanecer y pues le expone todo a su suegra. Booz no la manda con las manos vacías, sino que le entrega un regalo bastante importante de comida para ellas. Y Noemí, pues ustedes recordarán, había llegado a Belén diciendo: yo me fui llena, pero el Señor me ha retornado con las manos vacías. ¿Recuerdan? Eso fue lo que expresó. Pero ahora, Dios en su fidelidad, Dios en su providencia, esa providencia protectora, nuevamente estaba siendo fiel. Y Booz es sincero con Ruth y le dice: ¿sabes qué? Hay un pariente más cercano que te puede redimir. Por lo que tienen que esperar. Si Él quiere redimirte, pues que Él te redima. Si no, yo te voy a redimir. Y Noemí le dice: ¿sabes qué? Espera. Hay momentos para actuar y hay momentos para esperar. Noemí le dice: espera. Ya hicimos todo lo que nosotros necesitábamos hacer. Ahora hay que esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿A cuánto les gusta esperar? No nos gusta. Por naturaleza no nos gusta esperar. Nos gusta actuar y voy a hacer esto y aquello y lo otro y esto y más. No, hay momentos que hay que esperar, porque ya están las cosas en las manos de ¿quién? De Dios. Si ya las cosas están en las manos de Dios, no podemos hacer más que Dios. En ese momento nos toca esperar. Y es lo que está haciendo. Ahora, Noemí y Ruth tienen pues que poner en práctica esa fe, esa convicción de que todo, absolutamente todo este asunto están en las manos del Dios Todopoderoso. Noemí ahora da un consejo muy diferente. Ahora le dice: hay que esperar y confiar en Dios y confiar en vos. La paciencia y la confianza son dos de los rasgos más difíciles de cultivar dentro del cristianismo. La paciencia y la confianza o fe son dos de los rasgos más difíciles, hermanos, de cultivar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si tengo que esperar un mes? ¿Qué pasa si tengo que esperar 2 meses? ¿Y qué pasa si tengo que esperar de repente 6 meses? La mayoría de nosotros no estamos dispuestos a esperar en Él. Pero Noemí le dijo: hay que esperar. ¿Por qué Noemí le dice hay que esperar? Porque hay una promesa. Y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. De que hay una promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero en el día más oscuro nos olvidamos de aquellas promesas. Y por eso se hace más difícil esperar. Cuando viene la tormenta se nos olvidan las promesas. Se nos olvidan hasta los salmos.
Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Se nos olvidan. Pero es lo que hace un hombre y una mujer que han conocido a Dios, porque saben que Él es fiel, que Él no es mentiroso, que ni siquiera depende que yo me ponga a ayunar 40 días. No depende de eso, depende de Él solo, porque Él es soberano y Él toma decisiones por sí mismo. Y yo lo que tengo que hacer es esperar. Es confiar en que Él responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. Y siempre su perfecta voluntad es mucho mejor que las decisiones que yo personalmente pueda tomar. Probablemente en algunas situaciones yo no llegue a entender. Probablemente hay muchas circunstancias que no voy a comprender. En una oportunidad, un pastor en los Estados Unidos salía después del servicio dominical con su esposa y sus 3 hijos pequeños, y ven su coche en el freeway, se maneja a grandes velocidades, se le atraviesa un carro por ahí, pierde el equilibrio, ¿verdad? Se estrella y en el mismo instante mueren todos sus hijos, sus 3 hijos y su esposa, y él es el único que sobrevive. Y los periodistas pues llegan por la noticia y la ambulancia y todo, y llevan, habían fallecido, y uno de los periodistas le dice: ¿y dónde estaba tu Dios? Es una pregunta desafiante. Es una pregunta que en esos instantes a veces no estamos preparados para poder responder. Y él le dijo: mi Dios estaba y sigue estando en su trono de gloria. Y Él sabe por qué permite estas cosas, aunque ahora mismo yo no lo comprenda. Pero eso es resultado de haber conocido verdaderamente a Dios. Que aún en medio de las tragedias que para nosotros parecieran tan terribles, lo que no nos damos cuenta es que Dios tiene otros planes muy diferentes a los nuestros. Y alguien podría decir: ¿qué planes tendría con esos 3 niños inocentes? Bueno, si eran inocentes, están en la presencia de Dios, están mejor que nosotros, mejor que tú y que yo. Está a la misma presencia del Dios Altísimo. ¿Qué mejor, qué más extraordinario que eso? Pregunto yo. Pero cuando no entendemos, creemos que nosotros somos mejores que Dios, que nosotros podemos amar mejores a nuestros hijos que Dios, que nosotros podemos amar a nuestra esposa, esposo, según más que Dios. Eso es mentira. Cuando Dios decide llevar a uno de sus hijos, es porque Él dice, Él quiere amarlo más que nosotros y estar en una comunión mucho más íntima que con nosotros. Está en un mejor lugar, está la presencia misma del Altísimo. Aunque nosotros a veces no entendamos, aunque a veces no comprendamos, aunque a veces cause tristeza, aunque a veces cause dolor, porque estamos en este mundo y somos susceptibles a todo ello. Pero cuando conocemos a Dios, entonces decimos: Señor, verdaderamente tú siempre tienes la razón. Y el día que nosotros estemos a su presencia, llegaremos a comprender muchas de las cosas que aún no entendemos. Aún la muerte de Cristo, como cantábamos el canto hace un rato, que decía sobre el misterio de su amor. Morir como un pecador para salvarme. Si uno entiende la naturaleza de su rebelión en contra de Dios, si uno entiende la profundidad del pecado, la separación tan grande que produce nuestra maldad, nuestro pecado con Dios, entonces recién vamos a entender y vamos a valorar el sacrificio tan extraordinario de Cristo por nosotros. Muriendo como un pecador, aquel santo, aquel puro, aquel inocente, aquel justo, muriendo por nosotros, sin que nosotros, ninguno de nosotros lo merezca. ¿Cómo entendemos eso? Cuando entendemos eso, es porque comenzamos a tener una comunión con Dios. Y cada vez, cada día, vivimos de manera agradecida. Vamos a querer deshacernos por estar en el servicio de Dios.
Y cada situación que pase, entonces diremos, Señor, tú sabes que es lo mejor para mí, aunque ahora mismo yo no lo entienda. En lugar de estar preguntando y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Podemos decir, Jehová Dios dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Fíjese en el versículo 9, la segunda parte. Dice, soy Ruth, su sierva. Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Vos era quien podría extender ese manto protector sobre Ruth. Ella estaba sola. Ella es la que necesitaba un redentor. Ella es la que necesitaba ese manto. Y vos le da una promesa insuperable. Versículo 13 dice, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Esta es otra versión, pero es lo que estoy diciendo. Con esa promesa, hermanos, ella ahora estaba segura. Y esto, hermanos, esto es precisamente lo que hace Dios cuando todos nosotros, tú, yo, esperamos y confiamos en Él. Esta hermosa historia en este capítulo 3 revela una historia mucho más grande de la que podemos ver aquí. Revela la historia de Jesús. Vos tan solamente es una figura que, aunque es noble, es una figura imperfecta de Cristo. Jesús, Él es nuestro verdadero pariente cercano. Él es nuestro redentor. Él es el que ha visto nuestra desgracia. Él ha visto nuestros temores. Él ha visto nuestra necesidad. Cuando pudo habernos echado fuera de su presencia, siendo sensible a nosotros, nos cubrió con su manto de amor y de gracia. Pero sobre todo, Él tenía un plan, uno que no iba a fallar. Y así fue, hermanos, que el mundo tuvo que esperar pacientemente para que ese plan fuese llevado a cabo. Por eso hoy, en nuestras circunstancias actuales, al conocer a ese Dios, podemos ser pacientes y confiar en sus planes y confiar en su voluntad, que es perfecta. No importa que hay momentos en los cuales no podamos ver con claridad. Jesús ya ha demostrado que Él es fiel y también ha demostrado cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Si hoy, por cualquier razón, te encuentras confundido sobre qué dirección tomar en tu vida y deseas hacer la voluntad de Dios, haz un plan de acción. Asegúrate que ese plan esté filtrado por las Escrituras. Pero también busca el consejo sabio de hermanos en la fe, porque tienes que recordar que somos todos una comunidad, que todos somos un cuerpo y que tú no estás sola ni estás solo. Pero sobre todo, confía en que esto no está en tus manos. Este asunto está en las manos del Dios Todopoderoso. Se llama Jesús de Nazaret, tu Redentor. Mejor que vos. Él es nuestro pariente cercano. Y Él está dispuesto a extender su manto de misericordia, su manto de gracia, su manto de perdón sobre nuestras vidas.